Hola, Dios te bendiga. Nuestro Señor Jesús en los Evangelios dijo algo muy interesante, que para entrar en el reino de los cielos debíamos ser como niños. Y una de las cualidades más asombrosas que tiene un niño es que un niño cree, un niño tiene fe, un niño espera lo mejor de su padre y de su mamá. Un niño cree con todo su corazón que lo que pide lo va a recibir, porque ellos siempre creen, siempre tienen fe. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que debemos ir creciendo en nuestra vida espiritual, que ya no somos niños que nos alimentamos de leche, sino que tenemos que alimentarnos de algo más sólido e ir creciendo. Piensa en esto. Si la fe de un niño mueve montañas, como dijo Jesús, ¿cuánto más hará una fe madura? La fe es algo muy importante en nuestra vida como creyentes. En los momentos difíciles, en las dificultades, en las adversidades, nuestra fe tiende a menguar. Pero hoy quiero decirte que es muy importante que no pierdas la fe, que no permitas que tu fe falte en los momentos difíciles, porque es tu fe, la confianza que depositas en Dios, la que te va a ayudar a vencer, a tener la victoria. Este mensaje le he titulado Tu fe define tus resultados. Tu fe define tus resultados. Vamos a ver una historia. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos en el libro de Samuel, en el capítulo 17, que el pueblo de Israel se encontraba en una batalla contra el ejército de los filisteos, quien eran enemigos del pueblo de Israel. Y dice el relato que del pueblo de los filisteos salió un gigante, un gran guerrero, llamado Goliat. Este hombre medía aproximadamente 3 metros. Y todo el pueblo de Israel, todo el ejército, estaba asustado. Y ninguno de ellos se atrevía a luchar contra Goliat. Había un joven llamado David que fue enviado por su padre a que le llevara alimentos a sus hermanos que se encontraban en la batalla. Cuando David llega al lugar, se encuentra con que todo el ejército está asustado y que el gigante Goliat está hablando mal del pueblo de Dios, del ejército de Dios. Y esto molesta a David. David decide luchar contra Goliat. Y quiero empezar con el final de esta historia. Vamos a leerlo. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre los filisteos. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo.
Aquí encontramos que David tuvo la victoria sobre aquel gran desafío que enfrentó. Y aunque no creían en él, aunque pensaron que David iba a perecer ese día, vemos que él tuvo la victoria. Y vamos a ver qué tenía David, qué hizo que él venciera al gran gigante Goliat. Y lo primero que vemos es que David tenía fe, tenía una fe grande, y esto lo llevó a tener la victoria. El rey se llamaba Saúl, y cuando David decide y declara que él va a enfrentar al gigante, el rey no cree en él. Vamos a leer lo que el rey Saúl le dijo a David. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. ¿No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida? David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Aquí vemos que Saúl no creía que David podía vencer a Goliat. Pero David le dice que él ha luchado contra león y contra oso, cuidando sus ovejas, porque él era un pastor. David era un pastor de ovejas. Entonces David le dice que de la misma manera como Dios lo libró del oso y del león, también lo iba a librar del filisteo. David tenía fe, tenía una fe grande y la había depositado en Dios. Dios le iba a librar, Dios le iba a dar la victoria. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Debemos confiar en Dios en todo momento. No importa la situación que enfrentemos. Si depositamos nuestra fe en Dios, vamos a ver cosas extraordinarias. Y esto es lo que nos enseña David. Que la fe que yo tengo define los resultados de lo que estoy pasando, de lo que estoy enfrentando. Vamos a mirar cómo David confió hasta el último minuto en Dios. Cuando él se iba a enfrentar al gigante, David le dice algo muy interesante a Goliat. Veamos lo que David le dijo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. David depositó toda su confianza, toda su fe en Dios. Toda tu vida
debe estar esperanzada en Dios. Debe confiar plenamente en Dios, en que Él te va a ayudar, en que Él te va a librar. Cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos poner nuestra fe en Dios, Dios nos ayuda, Dios interviene a nuestro favor. Y aquí hay algo muy interesante que quiero compartir. Y dice el relato que David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Te has preguntado por qué David tomó 5 piedras lisas? ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué ese número en específico? Yo creo que el Señor le movió a que él tomara esas 5 piedras como un símbolo de que le daría la victoria en sus batallas que enfrentara más adelante. Aquí algo muy interesante. En el verso 4 vamos a leer de dónde provenía Goliat. Dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Goliat era de una región llamada Gat. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 19 al 25. Mire lo que encontramos acá. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por manos de su siervo. Dice que eran 4 gigantes que habitaban en la tierra de Gad, que eran descendientes de los gigantes de la región de Gad. Y es muy interesante porque con Goliat eran 5 gigantes y David toma 5 piedrecillas. Yo creo que el Señor le entregó la victoria total a David. Cuando él toma las 5 piedras, el Señor le está diciendo que iba a tener otras victorias sobre otros gigantes por la fe que David tuvo. El Señor habla de maneras simbólicas. Y yo creo que al tomar David esas 5 piedras, Dios le estaba diciendo que le iba a entregar a los otros 4 gigantes de la tierra de Gad. Una gran victoria para David. De acuerdo a tu fe, vas a ver los resultados. Yo te invito a que deposites toda tu fe en Dios, en que creas que Él puede tomar control de tu situación, ayudarte a vencer y a tener la victoria. Pero debes creer, debes depositar toda tu fe en Dios. Te bendigo y declaro que la situación que estás viviendo, el Señor te ayudará a vencerla. El gigante con el que estás luchando, el Señor te ayudará a vencerlo. Dios te bendiga